Bueno, nos encontramos sobre calle 6, intersección Avenida de Tomaso, próximo a arrancar el acto de imposición de nombre Francisco Falabella. Bueno, muchísima gente presente de todo el arco de la sociedad, funcionarios, representantes del Poder Judicial, vecinos, el procurador Armando Costanzo, próximo a realizar algunas palabras, el intendente municipal, bueno, Francisco Falabella, el doctor Falabella, quien se va a dirigir a los presentes en minutitos nomás. El intendente municipal, Guillermo Britos, la jefa de gabinete, continúan llegando vecinos, de todo el arco social de nuestra ciudad. Bueno, a minutos de lo que es este acto de imposición de nombre, recordemos, a través de lo que ha sido el pedido de vecinos, promovido por el Ejecutivo Municipal y promovido en mayoría en el Consejo Deliberante. Hoy asistimos a este bien merecido reconocimiento a la figura del doctor Francisco José Falabella, un honroso vecino chivilcoyano y una relevante personalidad, figura cabal y singular en los anales de Chivilcoy con trascendencia nacional, que se caracterizó por su gran calidad humana, su capacidad intelectual y su talento, su erudición jurídica, su florida y brillante elocuencia, su profunda y admirable fidelidad a los principios y valores y convicciones morales e ideológicas y su extraordinaria magnanimidad. Locuaz, afable, abierto y carismático, dueño de un particular estilo y una especial y desbordante simpatía, en todo momento y circunstancia tendió su mano franca y generosa a quien lo requiriera o necesitara, acudiendo a él en búsqueda de ayuda, cooperación, auxilio. Había nacido el 4 de junio de 1920 en el hogar de don Rafael Juan Falabella y doña Juana Palmiero. Cursó los estudios primarios en el Colegio Buen Consejo, los secundarios en el Colegio Nacional José Hernández y los universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, graduándose de abogado a comienzos de 1942. Posteriormente inició el ejercicio de su labor profesional, donde demostró y evidenció habilidad, perspicacia, inteligencia y singulares actitudes, y asimismo ejerció la enseñanza en distintos establecimientos educacionales de nuestro medio y también en Buenos Aires. En 1955 se desempeñó como juez del fuero penal dentro del departamento judicial de la vecina ciudad de Mercedes, y desde el 7 de marzo hasta el 28 de junio de 1957 cumplió funciones de comisionado municipal al frente de la comuna de Chivilcoy. Hombre de arraigados sueldos ideales cívicos, perteneciente a la fila del conservadorismo, fue diputado provincial en la década de 1960 y más tarde, entre 1973 y 1976, ocupó una banca de diputado en el Congreso de la Nación. En la faz periodística durante las décadas de 1950 y 1960, fundó, redactó y dirigió el diario El Tiempo, desde el cual promovió y fomentó la difusión de sus proyectos, inquietudes y principios doctrinarios. Hubo de ser asesor letrado de distintas entidades, presidió el Club Social, la Sociedad Operaria Italiana de Socorros Mutuos y el Club Pellegrini, y por su iniciativa, junto a los doctores Luis y José María Martosi, se adquirió en 1961 la Casa del Estudiante en Chivilcoy. En Buenos Aires ejerció la docencia en la Escuela Superior de Guerra y fue asesor legal de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores, SADAI. Falleció a los 77 años de edad el 11 de febrero de 1998, y en diciembre de 2000 el destacado periodista local Javier Omar González, aquí presente, editó el libro El último caudillo, una pormenorizada e ilustrativa semblanza biográfica
sobre la trayectoria, las realizaciones y la obra del doctor Francisco José Falabella, todo un político de raza, genuino, único e irrepetible, un hombre fuera de serie, con distinción, prestancia, entereza moral, ascendiente, autoridad o predicamento y un digno y aleccionador ejemplo de fidelidad e integridad sin dobleces, falsedades ni claudicaciones, siempre fiel a sus principios ideológicos y doctrinarios, y es sin duda un hermoso ejemplo para las actuales y futuras generaciones que aspiran y sueñan una Argentina mejor. Hoy más que nunca necesitamos este ejemplo del doctor Falabella, ejemplo de entrega, de generosidad, de quien militó en la política y se retiró humilde, pobre, sin haberse jamás enriquecido, pensó en los demás y tendió, como decíamos, una mano generosa para el prójimo y sus semejantes, y además se distinguió por su brillantísima oratoria. Fue el máximo orador que tuvo la historia de Chivilcoy y asimismo logró trascender a nivel nacional por todas sus inquietudes, proyectos, iniciativas, su capacidad jurídica y su ejemplo de hombre de bien que honra y enaltece a todos los chivilcoyanos. Por eso yo humildemente felicito a los autores de esta iniciativa, al gobierno municipal, encabezado por el doctor Guillermo Alejandro Brito, al honorable Consejo Deliberante, por la inquietud de la imposición de este nombre, que se venía postergando desde hacía varios años y que hoy ha logrado materializarse. Y qué mejor en este momento que necesitamos ejemplos aleccionadores como los del doctor Francisco José Falabella, que nos van a hacer mejores a todos los argentinos y chivilcoyanos. Y nosotros le decimos en esta décima, político de la historia, gran figura de abogado, espíritu apasionado, coherencia y fiel trayectoria. Yo rescato su memoria y sé también que hizo escuela al dejar su larga estela de magnífico orador, siendo por siempre el doctor don Francisco Falabella, siendo por siempre el doctor don Francisco Falabella. Invitamos ahora al señor Intendente Guillermo Britos, junto a familiares, a descubrir el cartel indicativo de la calle Dr. Francisco José Falabella. Señor Intendente Municipal, querido doctor Guillermo Britos y el equipo de gabinete que conforma esta administración municipal, a los señores concejales que se encuentran presentes y a todos los vecinos que, superando todas las expectativas, me acompañan en este momento que la presión arterial debe estar en 14/26, porque la sangre fluye desde el corazón a las piernas y de las piernas al corazón, y tiene mucha trascendencia en ello que han pasado 25 años del fallecimiento de mi padre y han pasado 35 años desde que él vino a morir a su pueblo. El otro día, dentro de los innumerables mensajes que recibí, una señora a quien no conozco me felicitaba a mi padre y a su familia, pero se quejaba.
porque decía que era un homenaje tardío. A mi padre se le pudo dar el homenaje en vida, porque se lo merecía. Y si no fue en vida, se le pudo dar con contemporaneidad, para que la generación que a él lo acompañó pudiera estar presente en ese acto. Hoy, lamentablemente, mi padre tendría 102 años y su generación, salvo raras excepciones, están todos fallecidos. Son ausencias por las que yo rezo y a las que yo también honro. He vivido durante estos 10 años episodios tristes. Tras la alegría que me brindó una tarde un amigo recientemente fallecido, el señor Catalano, quien traía una lista, para mi sorpresa, donde peticionaba a las autoridades se designara o se impusiera una calle en nombre de mi padre. Recuerdo la firma de él, recuerdo la firma del doctor Vetrano, a quien también le agradezco con el corazón, y de múltiples firmas. No quiero dar más nombres para no pecar por omisión, pero esa petición desapareció de los anaqueles de nuestro municipio. Años después, demostrando una pasión y un amor hacia mi padre, Catalano reincide con la nota. Se forma un expediente, y no lo iba a decir, porque hay veces que hay gente que no tiene la catadura moral para ser nombrada en un acto como este. Pero un señor intendente municipal rompió el expediente, bajó el cuadro de la galería de comisionados municipales y lo tiró detrás de un escritorio. Vivir eso fue para un hijo que amó a su padre una herida lacerante, herida que esta convocatoria viene a cicatrizar y a la cual festejo. Agradezco a gritos a quien conozco hace 40 años y profesamos un afecto mutuo, la predisposición para llevar al Consejo Deliberante la propuesta y a los concejales la admisión de esa propuesta. Y no puedo dejar de nombrar, se lo decía recién, que preside el Consejo Deliberante Lucas Burgo, que es nieto de don José Mariano, uno de los hombres que desde los terrenos más bajos de la política, o sea, con un partido sin dimensión provincial ni nacional, lo acompañó y lograron hacerse oír. A todos los que están presentes aquí quiero que sepan que lo llevo en mi corazón y que este homenaje es justo. No sé si un hijo debe decirlo, pero quien vivió con él, quien mamó sus enseñanzas, no puede dejar de exteriorizarlo. Por eso, cuando ayer a la tarde empecé a bosquejar algunas palabras para hacer un indiciario, se me ocurrió designarlo el hombre digno, porque digno en el sentido bíblico de la palabra es ser merecedor de lo que se pretende. Y mi padre siempre tuvo causas justas y tuvo la alegría que muchas de esas causas se consagraron. Otras, cabalgando en el desierto, conseguirlas era imposible. No referiré a su trayectoria porque
Carlitos Costanzo fue pormenorizado en su relato y en su trayectoria, con lo cual dentro del innumerable cúmulo de anécdotas que su vida me legó, he elegido 3, 4, 5, si digo más frename porque tengo 500, que marcan por qué ese hombre que nació de una familia humilde, aferrado a sus padres y a sus 7 hermanas, pudo luchar tanto por su pueblo. Y vaya si luchó, si tenemos en cuenta que nunca renunció a su ideario ideológico pese a encontrarse en la minoría de las minorías. Una de las primeras anécdotas que me permito evocar es justamente esa, su fidelidad a su ideología. Mi padre en su adolescencia tuvo las enseñanzas de mi abuelo, quien había dejado el negocio de ramos generales para ser doblemente intendente municipal y concejal en ejercicio de la presidencia del Consejo Deliberante. A su vez era mi padre ahijado político del diputado nacional Luis Grisolía. En un atardecer primaveral se monta una tribuna en la plaza enfrente de la parroquia del Carmen. Se había acumulado gente y le avisan a mi abuelo y al doctor Grisolía, que eran los organizadores, que el gobernador de la provincia, don Manuel Fresco, se retrasaba media hora. Mi abuelo Rafael y el señor diputado nacional Grisolía se le acercaron a mi padre y le dijeron: este es tu momento. Y teniendo 15 años de edad, se subió a una tribuna a defender los ideales que mantendría a lo largo de toda su vida. Lo saben muchos por la obra que se escribió El Caudillo, y que agradezco la presencia de quien la escribió, que papá tenía con el general Perón una relación de trato semiperiódico. Pero en la década, terminando la década del 40, Perón lo cita en 2 oportunidades a la Secretaría de Guerra y le pide que lo quería incorporar a su grupo. Hubiera significado para mi padre pasar a jugar en primera, con un decir deportivo, pero él no renunciaba a sus ideas. Le dijo que le agradecía, pero que las convicciones personales eran muy diferentes, y siguió como Don Quijote cabalgando en la mitad de las pampas. Esa es una de las dotes que destaco, su fidelidad a las ideas. Entre otras de las anécdotas, son tantas, él era adepto al Club Deportivo Pellegrini, no sin razón. Es que su abuelo Rafael había sido el fundador y primero de los presidentes del club. Con el transcurso de los años, ese pequeño club barrial, sin necesidad de remorar las razones, incurre en cesación de pago y debe vender la sede social. Ahí se da un episodio
que estoy seguro que para casi todos ustedes va a resultar poco creíble. Mi padre, en su campaña política, que realizaba rodeado de 40 seguidores, adeptos y hermanados, se recorría él las quintas, las chacras, los campos de la zona. Debe haber comido más chorizo seco en esos años que toda la población argentina en los últimos 3 años. Pero se acercó mucho a la gente. Y con esa sensibilidad y solidaridad social, le tocó en aquella época acudir en el auxilio de traslado de enfermos. Y él no tenía una ambulancia desde ya, pero tenía 2 taxistas adscriptos a su estudio y a su comité para que trasladaran al enfermo de inmediato al instituto en el que se obtuviera una cama en donde darle tratamiento. Quiso la vida que fuera designado comisionado municipal y entró con una revolución de ideas que es difícil destacar y que no quiero ser sumiso, pero que también destaco en Guillermo, a quien veo estar a las 8 de la mañana en el municipio y trabajar a las 8 de la noche. Papá, en el ejercicio de su mandato de comisionado, hizo lo mismo. Y en esa primera semana de comisionado municipal, crea la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, allá está el actual secretario, y crea la Secretaría de Salud Pública, que no existía. Qué mente innovadora empezar a suplir necesidades vitales de su comunidad. No le bastaba, se fue a La Plata y en el transcurso de días consiguió que le prometieran y le enviaran una ambulancia con los elementos de alta complejidad que se podían requerir en aquella época. Pasado 2 o 3 meses, logra que se le entregue la posesión material al Aeroclub Chivilcoy de un predio que ya se le había sido adjudicado. Y ahí su mente idealista generó otra idea. Quería en el año 1956 un avión sanitario para Chivilcoy. Desde ya que no lo logró ni en el ejercicio de su mandato como comisionado, ni como legislador provincial, ni como legislador nacional. Decía, y después no continúe en eso, que en esa comunidad de vínculos que había entablado mi padre con la gente humilde y con la gente de las chacras y la gente de las quintas, eran como una familia. En 4 oportunidades, personas que habían perdido su esposa, su esposo, su hermano sin descendencia, concurrieron a nuestra casa paterna para designarlo legatario de todos sus bienes. Yo recuerdo con alta emoción, en una época en la que papá estaba en un estado de insolvencia o cesación de pagos, entenderán los letrados, no podía pagar sus deudas. Ingresa en un mediodía que estamos almorzando un señor a casa al living sin tocar el timbre. Mi padre se levantó con la energía que lo caracterizaba, mi hermano Rafael y yo lo seguimos atrás por temor.
Cuando nos asomamos al living, había un señor de 80 años de edad, alta, avanzada su vejez, problemas de salud, y mi padre lo llama al orden. El señor hace una pausa leccionadora y le dice: usted no me recuerda, doctor Falabella. Usted fue quien, cuando mi hermana estuvo muy enferma, la fue a buscar, la trasladó y logró que mi hermana se sanara. Mi hermana falleció después, yo estoy solo y quiero que mis bienes pasen a usted. Ese episodio se repitió, aunque sea increíble, en 4 oportunidades. Y en una adquiere para mi padre una trascendente importancia. Corría el año 1945, cuando inclemencias climáticas destruyeron su querida y amada Iglesia del Carmen, que era propiedad de los agustinos, pero patrimonio de la familia Falabella. Me recordaban muchas veces que el padre Zacarías al atardecer se cruzaba a la casa familiar a tomar el vermú y a veces compartía la cena con toda esa familia numerosa, donde primaban las voces de las mujeres en aquella época. Y mi padre conversó largamente con esta señora y le pidió que siguiera su consejo, la reconstrucción de la capilla. La señora accedió. Mi padre en 48 horas había formado, ya estaba conformada la comisión de reconstrucción que él presidía, y eso permitió que en el año 1949 se reinaugurara la parroquia de nuestra querida Virgen del Carmen, tal cual la vemos en la actualidad. Y hago la pausa y lo resalto porque quienes conformamos la familia, y con alegría veo a varios aquí presentes, sabemos que fueron los abuelos de mi padre quienes trajeron el cajón de madera con la Virgen de cerámica del sur de Italia. Y es esa la Virgen que está empotrada hoy en el atrio de la parroquia. En otra oportunidad, bueno, no haré referencia a eso. Voy a hacer referencia a algo que me dolió esta semana, y en eso creo que es una de las pocas capacidades que he heredado de mi padre. Pelear hasta con los fantasmas, no permitir. Alguien tildó en estos días a mi padre de haber existido en comunidad, haber vivido en comunidad o de acuerdo con las Fuerzas Armadas insurrectas. Y lamentablemente no se instruyen, que es uno de los grandes pecados del hombre. No hay que hablar sin instruirse antes y sin saber de lo que se va a hablar. Ese aciago 24 de marzo de 1976, mi padre, que había sido profesor de la Escuela Superior de Guerra y conocía por ello a todos quienes estaban en la comandancia en esa época, se encuentra con el gobernador y senador nacional por Alfredo Bravo, por San Juan. Y un amigo directo de papá, el comandante Olivera Rovere, lo invita a pasar un despacho en donde estaba, no lo trataré de señor, donde estaba Suárez Mazo. En ese acto lo invitan a mi padre a formar parte del gobierno de facto. Lo primero que le dijo mi padre es que no recordaban la historia.
porque él había asumido como juez de la provincia de Buenos Aires y estuvo los meses hasta que lo llamaron a jurar. Y él quería jurar por la patria y la Constitución. Le exigieron que jurara por las bases de la Revolución Libertadora y se negó a ello. A partir de allí estuvo en la vereda de enfrente, cosa que este joven no sabe. Y no solo se fue de un portazo o lo echaron, que para el caso es lo mismo, se dirigió inmediatamente al despacho del señor ministro del Interior, era Ares en aquellos momentos, le hace saber el peligro que padecía la constitucionalidad de la patria, y Ares le dice que lo va a comentar con la señora presidenta. Papá le ofrece como alternativa que él veía de peso, que citara a los 3 comandantes para que ese mismo día juraran el respaldo a la Constitución y al sistema democrático. Esperó 2 horas la respuesta de la señora Isabel y como respuesta tuvo que ella confiaba plenamente en los jefes supremos de las distintas Fuerzas Armadas y que le agradecía su gestión. Resultó presa en el sur a las pocas horas y se vino el triste devenir de la historia argentina que todos conocemos. Y tampoco sabe este joven que ya producida estas situaciones dramáticas con desaparecidos, a mi padre golpearon la puerta familiares de esos desaparecidos. No voy a dar nombres, aunque algunos son públicamente conocidos. Y mi padre los tomó del brazo, los abrazó y pateó cuanto puerta de comisaría y de cuartel existiera en búsqueda de esas personas. Entonces, un imberbe, como dijera el general Perón, ¿qué puede opinar de una historia que desconoce? No voy a prolongar más el acto, tengo 3 anécdotas más, si me permiten, a ver si alguna es... Estos son los momentos donde uno le tiene que pedir a Dios que le mande el 10% de la oratoria que tenía el ñato Falabella, ¿no? Después de escucharlo a Carlito Constanzo y de escucharlo al hijo, realmente sería necesario tener la capacidad que tenía para hacer frente a cualquier auditorio el diputado nacional mandato interrumpido Francisco José Falabella. Quiero felicitar a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietas, que las vi por ahí, a toda la familia. Más que merecido reconocimiento y homenaje. Quiero agradecerle al doctor Vetrano y a todos los que han presentado esta nota en su momento cuando el presidente del Honorable Consejo Deliberante, Lucas Burgo, que está acá, se acercó. Por supuesto, no dudamos en que el tema fuera puesto a tratamiento. Fue acompañado por nuestro bloque, fue discutido, justo es decirlo, fue discutido en el Honorable Consejo Deliberante, pero creo que la historia siempre la hacen los pueblos y la ordenan los pueblos, y la gente que de acá demuestra que era justo, merecido y que valía la pena. La espera, claramente, como bien dijiste, debería que haber sido mucho antes, pero se logró, y toda esta gente que normalmente no acompaña una imposición de nombre, lo hemos visto en todos los actos, es un claro reconocimiento hacia el padre y el abuelo de ustedes. Felicitaciones. Y quiero agradecerles y a los concejales de los espacios que apoyaron esto, y quiero pedir disculpas. Nosotros, cuando asumimos, creo que el primer año, el 24 de marzo del 76, homenajeamos al ex intendente
mandato interrumpido, a los ex concejales que acá está presente, y le agradezco el doctor Carlos Francisco de Lepiane, que después fue intendente, y no homenajeamos al doctor Falabella, que merecía en ese momento el mismo homenaje, porque había sido diputado nacional, mandato interrumpido, así que vayan mi disculpa para la familia. Los felicito, ya creo que Pinky ha sido muy claro, y Carlos también, en el valor que tuvo para Chivilcoy el doctor Francisco Falabella, y yo quiero destacar un tema muy importante para todos los que alguna vez abrazamos una carrera universitaria. Creo que hay mucha gente que no se hubiera recibido si no hubiera sido por la donación de la Casa de la Plata. Es algo que hay que destacar, hay que valorar, y que el municipio se compromete a apoyar a quienes hoy están al frente para que la casa siga funcionando y siga albergando jóvenes de nuestra ciudad que merecen ese lugar. Así que felicitaciones y gracias por permitirme hacer uso de la palabra al instante. Más que merecido reconocimiento, creo que todos los vecinos que están acá y todos los que por cuestiones de edad o por haber fallecido no pueden estar, son un claro ejemplo de quién fue Francisco José Falabella. Yo lo escuché desde mis 5 años en mi casa, que mi viejo, mi abuelo lo nombraban y valoraban sus condiciones. Y como bien decía Pinky, siempre hablaban de que con una tarima en el Banco Provincia, donde fuera, adelante de 30 o 40 personas, daba discursos extraordinarios, cosa que hoy ninguno de nosotros claramente hace ni podría hacer. Así que felicitaciones, de verdad, gracias. Gracias por permitirme participar de este procedimiento.